Otro dato tecnológico que podría ser importante, hoy se estuvo hablando que aparentemente la clonación del email del teléfono de Josué se habría realizado cuando comenzó supuestamente a salir con Paloma. Esto la realidad que es un dato que hay que fundamentarlo. Primero, ¿qué herramientas tenés que tener para clonar un email? Ya lo dije, lo expliqué en otro video. Una caja, una box, que pueda acceder a la programación de la placa base del celular. Hay que verificar según el modelo del teléfono de qué forma se puede clonar. Hay software también que se compra una licencia que no salen baratos, que te permite llevar adelante algunos de estos procedimientos sin tener que comprar una de esas cajas de programación de placa base. Lo puedes hacer conectado a internet con ese software. Esto depende del modelo de teléfono que quieran clonar. No sé, desconozco el modelo del teléfono que tenía el padre de Josué, porque no era de Josué, era del padre de Josué. Entonces, dependiendo de esto, depende de qué mecanismo hayan utilizado para clonar el email. Si es un software, tiene que comprarse vía internet, por lo cual debería la justicia investigar tarjetas de crédito a nombre de la familia y registros por nombre y apellido. Esto va a saltar, porque eso se tuvo que haber pagado. Eso se paga con una tarjeta de crédito y los costos son en dólares. Y estas páginas son muy conocidas, que han registrado. Si se hizo con una box, una caja de estas, si la borraron del lugar del hecho, va a ser difícil que descubran si tenían esta caja, porque es una cajita de este tamaño. Así, es más chiquita que un teléfono incluso. Son cajitas muy chiquitas, externas, que ni siquiera se instalan dentro de la PC, por lo cual se conectan y se desconectan del puerto USB. Si el pastor Omar y su hijo se dedicaban a hacer este tipo de cuestiones con los teléfonos, con estas cajas, esa caja tiene que estar en algún lugar. Esas cajas tienen un número de serie, se pueden rastrear. Cuando se conectan a internet, el software detecta, porque a su vez el software se conecta a internet para funcionar muchas veces. Depende de lo que vos quieras utilizar. Depende de qué función quieras utilizar de ese software que está asociado a esa caja, a esa box. Por lo cual, la justicia podría investigar qué tipo de box tiene la función de clonar ese modelo de teléfono y si esta familia tenía una caja de estas características. Todo esto que les cuento lo sé de primera mano porque he trabajado con estas cuestiones. E incluso en un momento yo he tenido una de esas box porque para reparar teléfonos tenés que tener estas box. Esas box tienen la función de llevar adelante estas cosas que se pueden utilizar para clonar o rehabilitar teléfonos robados, que esa es otra cuestión. ¿Para qué lo usa quién y cada una de las personas que adquieren esta herramienta? Es otra cuestión. No tiene un fin delictivo en sí la caja. La caja tiene un fin para reparar el teléfono, porque tiene reparación a nivel software placa base para revivir un teléfono. Muchas veces la parte de arranque de software de las placas de los teléfonos se daña, por lo cual estos equipos tienen una forma de reescribir y volver a la vida de esos teléfonos. La caja en sí mismo no es algo que esté hecho para delinquir, por lo cual vos lo podés comprar. Lo podés comprar acá en Argentina, lo podés comprar en el exterior. Lamentablemente sí se ha como vinculado esta cuestión a la gente que utiliza esas cajas para delinquir. Pero en sí mismo no son un ilícito esas cajas, ¿se entiende? De hecho hay software que se puede utilizar con las mismas funciones a través de internet. No tiene un fin ilícito. Ahora sí, si lo utiliza alguien con... Entonces, se está diciendo que pudo haber sido clonado. Acá hay otro punto. Depende del modelo del teléfono, depende qué tipo de clonación se le puede hacer. Se puede copiar el número de email o se puede copiar el registro, el certificado del email. Depende del teléfono, depende del nivel de seguridad que tiene el email. Antiguamente los teléfonos tenían el número nada más y vos lo podías copiar y ya estaba. Lo copiabas y lo pegabas en otro teléfono, el mismo email, y ya estaba. Estaban usando los dos el mismo email.
Ahora, los teléfonos más complejos no podés hacerlo tan fácil. Tienen un certificado de seguridad. Es como un archivo encriptado con un certificado exclusivo para ese teléfono. Entonces tenés que copiar ese certificado y trasladarlo al otro teléfono. Entonces hay que ver, depende del modelo de teléfono de Josué, qué han hecho para clonarlo. Entonces, ¿vieron que tenía razón? ¿Vieron que ese perito que llevaron a la clónica era un ignorante total y desinformó globalmente, masivamente, diciendo que el email no se podía clonar? Bueno, ahora está probado. El email fue clonado. ¿Por quién? Hay que investigar. ¿En qué momento? Lo van a descubrir porque se dan de alta los dos emails. ¿Cómo van a descubrir que fueron dado de alta el email? Fácil. Van a registrar en una misma compañía, van a registrar el mismo email conectado al mismo tiempo en dos antenas distintas. Van a triangular la señal y van a decir, había uno que estaba conectado a Marena y había otro que estaba conectado en Río Negro. Es así como llegaron. ¿Qué hicieron? Rastrearon el email a qué antena estaba conectado y llegaron al que estaba en Río Negro, pero no al de Josué. Otro dato que a mí me quedó en el tintero fue que en la primera declaración de la familia de Josué, en la primera declaración, vos te vas a acordar, en la primera declaración de la familia de Josué, la hermana confirmó y afirmó que no le habrían robado las pertenencias y que él tenía una bandolera, dijo, ¿no? ¿Una bandolera se le dice? Sí, no, las que se cruzan, bandolera, creo que le dijo. Bueno, donde Josué tenía 7.000 pesos y tenía su teléfono móvil. Y que estaría secuestrado por la policía y que estaban esperando que se lo devuelvan. Esas declaraciones no sé en qué quedaron, porque fue muy raro, muy raro. Porque luego están diciendo que no está el teléfono, no estaría el teléfono. Por eso localizaron el otro que estaba en Río Negro. Raro esto, raro. O quizás, como yo les digo, están registrando que fue clonado el teléfono de Josué y que están tratando de vincular el hecho con la clonación del teléfono. ¿Pudo haber sucedido? Yo me estaba bañando y estaba pensando en la hipótesis. Porque es algo muy tecnológico que hay que pensarlo. ¿Y por qué pudo haber sucedido? Que esto no te lo conté a vos. Ustedes saben que el padre Josué se dedicaba a arreglar PC y el hijo estaba estudiando carrera de sistemas, ¿no? Ingeniería en sistemas. ¿Podría ser esta hipótesis? Escuchen. Si es verdad que el teléfono de Josué fue clonado cuando conoció a Paloma, primero, para clonar el teléfono, tuvieron que tener acceso al teléfono. Físicamente tuvieron que tener acceso. ¿Cómo podés tener acceso al número de email? No voy a mostrar el mío porque lo van a ver. Pero hay un modo en el cual ustedes acceden al sistema y te muestran los datos del email. Otra forma de acceder al número de email es a través de la caja del producto que ustedes han comprado que tiene el número de email. Yo no tengo, lo tendría que haber buscado. Pero cuando ustedes compran un teléfono, un reloj como este, que tiene la posibilidad de colocarle una línea de teléfono, tiene que tener el número de email. Por lo cual, en el código de barra, van a ver que dice email y van a decir el número. Entonces, ¿cuáles son las formas de que una persona tenga acceso al número de email? Uno, a través de la caja, que yo no creo que hayan tenido acceso a la caja del teléfono. Otra, a través del sistema del teléfono. Pero también hay teléfonos que yo he visto que vienen de Tierra del Fuego y les dejan la etiqueta. En esa etiqueta, algunos teléfonos tienen el número de serie y tienen el email. Y otra forma, físicamente, es dentro de la tapa. Este no lo tiene porque no se desarma, pero hay teléfonos que tienen batería extraíble y tienen la etiqueta debajo de la batería con el número de email. ¿Dónde está el número de email? ¿Pasando en blanco? ¿Dónde está el número de email? ¿Pasándolo en blanco? En la caja, en el teléfono físicamente está debajo de la batería y dentro del software del teléfono. Ahora, ¿cómo han tenido acceso al teléfono de Josué? No lo sé. Si es que la familia de Paloma fue la que le clonó el teléfono, no sé cómo tuvo acceso. Pero incluso para clonar el teléfono, tenés que tener acceso al teléfono. Tenés que tener un cable, conectarlo y clonarlo. Necesitas un tiempo. ¿En cuánto tiempo se puede hacer? Y si ellos ya tenían el dato del modelo del teléfono y tenían todo preparado, minutos.
no necesitas tanto tiempo. Por lo que dicen, este muchacho no iba a la casa de ellos, por lo cual físicamente no pudieron haber tenido contacto con el teléfono. Esto lo puede resolver la familia de Josué. ¿Qué pasó con ese teléfono? Yo no creo que la familia haya utilizado a Paloma para que le diga el número de email del teléfono de Josué. Y de hecho es un número largo para recordarlo. Tenés que anotarlo o sacarle una foto. Por otra parte, para llevar adelante la clonación, recuerden, hay teléfonos que no solo necesitas el número de email, necesitas copiar el certificado de seguridad de ese teléfono para replicarlo en otro. Desconozco cuál es el modelo de teléfono de Josué, del padre de Josué. También estaba la teoría que yo les dije al inicio, que hay que ver cuál teléfono fue clonado. ¿Fue clonado el teléfono de Río Negro o el teléfono clonado es el teléfono del padre de Josué? ¿Cómo podemos determinar esto? La procedencia del teléfono. El teléfono lo compraron en una operadora, lo compraron... ¿Dónde lo compraron? Eso lo va a saber la justicia fácilmente. ¿De qué procedencia tiene el teléfono? Si lo compraron en una casa de celular de barrio, de telefonía de barrio, pudo haber pasado que sea un teléfono con el email adulterado. ¿Cuál es otra manera de verificar cuál de los teléfonos tiene el email adulterado? A través de esa etiqueta. Físicamente, esa etiqueta tiene que coincidir con el número del email que figura en el sistema. Si la etiqueta tiene un número de email que termina en 48 y el sistema tiene otro que termina en 30, claramente es un teléfono adulterado. Esto que les estoy enseñando está bueno también para que ustedes, si van a comprar un teléfono, tomen recaudos. Porque de hecho, cuando uno trabaja con esto, también tenías en esa época el riesgo de que tengas problemas. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque quizás tenía un email que no correspondía y era un email que estaba asociado a un delito y quedás pegado. Es como andar en un auto mellizo con el mismo número de motor de un auto robado. ¿Se entiende? Otra manera que justamente acá me estaban preguntando. A través de un spyware. Sí, a través de un spyware sí también se puede robar el número de email de un teléfono. De forma remota. Lamentablemente esto va a ser difícil determinarlo si no aparece el teléfono de Josué. ¿Podrían haber utilizado el teléfono de Paloma para enviarle un spyware a Josué y robarle el número de email? Sí, pero también el número de modelo, el modelo del teléfono de Josué, se podría tener que clonar solamente poniendo el número. Y en los teléfonos más nuevos, más modernos, que tienen más métodos de seguridad, es un certificado de seguridad, es un archivo. Vos necesitas apropiarte de ese archivo. Por lo cual debería ser un spyware más avanzado para llevar adelante esta tarea, que yo desconozco, pero no tengo duda que debe existir la forma de apropiarse de ese certificado de forma remota. Ahora, vamos a pensar, yendo a esto que les estaba aconsejando, otra cuestión. Cuando compran un teléfono y es usado, le sacan, verifican el número de la etiqueta que coincida con el número de email que está dentro del sistema y además entran a la página del ENACON en Argentina. En cada país hay una página de X donde el Estado, los gobiernos tienen una página para que ustedes pongan el número de email y verifiquen si está reportado como robado o en banda negativa. No les dice robado, prestado o robado o en banda negativa por falta de pago. Les va a decir en banda negativa. Si ese teléfono está en banda negativa, quizás no fue robado. Quizás estaba asociado a un plan telefónico y no se pagó y la operadora lo dio de baja. Lo pasan a banda negativa. Entonces, lo que hace ese teléfono es ya de por sí no les va a funcionar. Porque el email, si está de baja, no le van a poder poner ningún chip. No va a funcionar con línea telefónica. Porque estaba de baja. No significa que haya sido robado. Por ahí sí, por ahí no. Por ahí no pagaron el plan y lo pusieron en banda negativa. ¿Ok? Verifiquen esto siempre. Porque pueden quedar pegados a un delito. Pueden haber asesinado a alguien para robarle ese teléfono. Entonces, tengan cuidado, sean cautos. Es como comprar un auto. Después, ¿cuál es la posible hipótesis de la operatoria
¿Y por qué podrían haber clonado el teléfono de Josué? Se me fue mi cebadora de mate. Mi teoría, mi hipótesis, poniéndome en la mente de los criminales. Esto evidentemente fue un crimen premeditado. No tengo dudas. Un crimen premeditado, orquestado y organizado, en conjunto, por varias personas. Esto fue premeditado, orquestado, organizado por varias personas. Y no creo que hayan sido solamente 2 personas. A esta altura creo que habrán participado, si es como yo creo, mínimo entre 2 y 4 personas. Mínimo. No hay forma de llevarlo adelante estos 2 personas solos. No creo que hayan sido 2 personas solas. No lo creo. Mi hipótesis personal, conociendo de tecnología y, bueno, telecomunicaciones e informática, que me especialicé en ambas ramas porque he trabajado en empresas en esos puestos, la premeditación se da también en la clonación, si esto fue a propósito. Desaparecer los teléfonos pueden tener 2 ejes. Desaparecer intercambio de chat, ubicaciones, material que había en esos chats. Desaparecer una posible aplicación o imagen que tiene un spyware, que está registrado quién se lo envió. Eso sí se puede rastrear. Por ejemplo, yo te envío una imagen a través de WhatsApp con ese spyware. Vos abrís la imagen y ya tengo acceso a tu teléfono. Puedo escuchar, puedo ver, puedo encender la cámara, puedo grabar lo que se escucha. Hay spyware que ustedes los pueden usar y escuchar en tiempo real el micrófono del teléfono e incluso activar la cámara en tiempo real. Por lo cual, gente que tenía tan seguida con la tecnología a Paloma y que tenía conocimiento del tema, no tengo duda que podría haber utilizado este tipo de herramientas para escuchar remotamente las conversaciones que tenía Paloma, vigilarla con la cámara y la ubicación. Porque este mismo software o otro software que son de aplicaciones de libre acceso te permite entrar en la configuración del teléfono. Por más que vos lo pases en modo avión, de forma remota vos podés activar el GPS nuevamente. Todo esto es fácil de hacer. No tenés que ser un hacker. Si este crimen fue premeditado y tenían espiada a Paloma, podían tener acceso a todo su teléfono, incluso de forma remota. A nivel tecnológico, la clonación del teléfono no implica alterar o acceder a las funciones del teléfono de Josué. Si esto fue orquestado y parte del plan, la meta era confundir a la justicia. Buscás a un auto gris y encontrás un auto gris en otra provincia, con el mismo número de motor. ¿No es llamativo? ¿Justo ese número de motor? ¿O justo ese mismo certificado de seguridad? ¿Con el mismo número de email? Ahora, ¿cómo tiene que llegar a la justicia la verdad? Verificando cuándo se activó ese email. ¿Cómo se clonó? ¿Qué teléfono es clonado? ¿El de Josué o el de Río Negro? ¿Cómo llegó ese certificado de seguridad o ese email, con ese email, a ese teléfono en Río Negro? Tiene que seguir la ruta de ese teléfono. La ruta puede ser una ruta física o virtual. Esos certificados se venden. Son certificados limpios, sin reportar. Un email que no está en banda negativa vale dinero, porque hay muchos teléfonos que valen mucho dinero, de gama alta, que justamente tienen sucio el email y necesitan un email limpio para poder habilitarlos. ¿De dónde sacan los emails limpios la gente que labura en esto? De teléfonos que se rompen o teléfonos que se roban y no los reportan. Teléfonos quizás que son baratos y están rotos, pero el email está limpio y activo. Entonces, van a tener que investigar la ruta, que esto no lo debe saber la justicia todavía. No lo debe saber. Van a tener que investigar la justicia, la ruta de ese email. ¿Pudo haber sido plantado este email en una provincia alejada para confundir a la justicia? Totalmente. ¿Pudo haber sido clonado a distancia el teléfono de Josué? ¿O haber tenido acceso al teléfono de Josué? Totalmente. ¿Pudieron haber tenido acceso a los chats, fotos, videos de Josué y Paloma? Totalmente. Recuerden que los chicos se comunicaban por Instagram. Este no es un detalle menor. ¿Por qué no elegir un mensajero más directo como el WhatsApp? Porque es más fácil de vigilar. Seguramente tenían un WhatsApp web abierto. Ahora el WhatsApp te avisa que hay una sesión abierta. Seguramente Paloma lo tendría que aceptar de que era parte del trato de tener un teléfono a su disposición. Pero sabía que estaba vigilada.
Entonces, el Instagram es como algo más fácil de tener una comunicación más directa. Y también porque Josué aparentemente no tenía teléfono celular, era prestado. Entonces, a través del Instagram, que lo podía abrir en una PC, se podían comunicar todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema de que no estén en los teléfonos de Josué y Paloma? Que la justicia los podría peritar y verificar no solo dónde estuvieron, sino si hay material audiovisual, podrían constatar si el email del teléfono del padre de Josué es el que está adulterado o no, que esto igual es algo secundario, porque lo van a poder determinar con el otro teléfono. E incluso pidiendo un informe a la compañía del teléfono, a la fábrica del teléfono. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se fabrica un teléfono sale con el número de email. El número de email es como el número de motor. Cuando un auto sale de una fábrica ya tiene un número de motor asignado. Cuando un teléfono sale de la fábrica ya tiene un número de email asociado. 1 o 2. Porque si tiene para poner 2 SIMs, 2 SIM card, va a tener 2 números de email. Entonces, llamando a la fábrica de ese teléfono, van a poder verificar si era el email o no. Otra forma fácil de verificarlo es con la caja del teléfono. Si la familia de Josué tiene la caja del teléfono con la etiqueta y el número de email, lo van a poder constatar que era el mismo número y que el otro es el clonado. Es un dato importante, porque hay un teléfono que fue clonado. No pueden tener el mismo número de email. Esto va a ser importante. Yo sé que son temas técnicos, pero entiendan que en esto es parte del caso. Porque si fue un crimen premeditado y hay gente que clonó el teléfono para plantar ese email en otra provincia, tiene un significado. Y esto no lo dijo nadie, se los estoy diciendo yo. No lo dijo ningún perito, no lo dijo nadie. Lo están escuchando por primera vez en este canal. Plantaron un email clonado con dobles intenciones. Justo esos 15 números, justo ese certificado apareció en otra provincia. Ojo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.